Hola amigos de las Voces Deportivas, es un gusto volver a saludarles. Hoy tengo el gusto de estar al lado de un referente, de alguien que escuchaba yo desde niño por la radio, que hace el periodismo deportivo con ética y con experiencia, como se debe realizar. Bueno, gracias, profesor para mí, una guía desde que inicio en el periodismo deportivo. Jesús María Ortiz, ¿cómo está, licenciado? Hola Manuel, es un honor para mí, un privilegio para mí poder venir a compartir con las nuevas generaciones del periodismo deportivo, de una profesión, de una carrera que amamos inmensamente, que es una pasión, que es un sentimiento, que es nuestra vida. Licenciado, ¿qué lo hizo involucrarse en los medios de comunicación, en el periodismo deportivo? Lo digo con mucha transparencia, con mucha sinceridad. Yo recuerdo mi vida desde que tengo 5 años y yo estaba muy claro que iba a hacer desde los 5 años, por la pasión por el ciclismo, por la pasión por el fútbol. Mi padre es mi guía, mi padre fue mi maestro, era un hombre muy apasionado por el tema del deporte. Yo fui muy unido a mi padre, somos 11 hermanos, yo soy el sexto, pero el más allegado, el más compinche, el de mayor confianza, sin ninguna duda que fui yo, y eso suena un poquito feo, pero es la verdad. Y el estar siempre con mi papá, escuchando las transmisiones para aquel entonces del fútbol colombiano, porque no existía fútbol profesional en San Cristóbal, hablo años 70, 71, escuchar la Vuelta a Colombia, escuchar la Vuelta al Táchira, las carreras en Europa cuando empezaron a incursionar los ciclistas colombianos en Europa, pues generó una motivación, me sembró en mi corazón una semilla de una pasión por el fútbol y por el ciclismo, y realmente esa era mi vida. Muchos me critican porque yo he dicho que yo nunca he trabajado, y nunca he trabajado porque siempre he hecho lo que me ha apasionado. Entonces, ¿qué trabajo es para mí ir a hacer un programa si es mi pasión, transmitir el fútbol o transmitir el ciclismo, que es mi pasión? Seguramente en este momento de mi vida, a esta altura de mi vida, ya entendiendo que hay otras cosas que son muy importantes y que también desarrollo, que estoy realizando. Pero para contestar de manera muy puntual a la pregunta, desde niño yo tuve la fortuna de estudiar lo que me gusta. Normalmente hay muchas veces que el muchacho no estudia lo que quiere, sino lo que puede. Yo estudié y he hecho en mi vida lo que me apasiona. Ya que lo llevo allí en el estudio, ¿cuál fue esa carrera, esa materia universitaria que más disfrutó mientras hacía la carrera? Pues decir que una materia, yo creo que viví todo, ¿no? Cuando yo empecé en la universidad, porque después de que me gradué de bachiller, era menor de edad, no podía presentar el examen de locución para aquel entonces en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, cuando cumplí los 18 años, fui a Mérida, presenté examen en Mérida, obtuve el certificado de locutor, empecé en la radio y duré 5 años sin ingresar a la universidad, porque estaba con la fiebre de la radio, con el entusiasmo de la radio, entendiendo que tenía que ingresar a la universidad. Entonces lo hice en el año 88 y mi vivencia pues fue una vivencia muy buena en cada materia, con cada profesor, en cada día, porque una de las cosas que aprendí, que me inculcó mi padre siempre, fue vivir el día a día y disfrutar el día a día. Entonces, decir de manera precisa una asignatura, no, yo creo que estudié la carrera con la pasión, con la ética, con el profesionalismo y con la seriedad que se merece, porque siempre he creído que uno tiene que buscar la excelencia en su trabajo, porque el gran beneficiado de esa excelencia es, en el caso nuestro de la radio, el que nos está escuchando. Ya que nos menciona ese lado apasionado de la radio, esos 5 años, ¿tiene presente ese primer cliente, ese primer sueldo o esa primera ganancia que le trajo los medios de comunicación? Yo empecé en la radio y yo nunca fui empleado. Desde que empecé siempre fui productor. Y no fui empleado porque yo quería trabajar en aquel momento con Luis Alfonso Ramírez por el tema del ciclismo, un hombre experto en esta materia, pero Ricardo García, quien es un hermano, un amigo de la vida, él hizo el curso de locución conmigo, le llevó para aquel entonces un cassette a Eleazar Silva Malavé, que era el director de Radio Rubio,
Él posteriormente terminó siendo mi padrino de matrimonio. Y en ese cassette tenía una parte narrando fútbol y la otra parte comentando. Entonces él, cuando escuchó, me dijo: me tiene que traer ese muchacho acá, me lo tiene que presentar. Yo fui con Ricardo y la manera como él me recibió me llevó a que yo aceptara la invitación a formar parte de Radio Rubio en aquel año 1984. Y él me dio un programa. Y me dio un programa para que yo manejara el programa y para que manejara las transmisiones del fútbol. Y yo con 18 años, un niño, empezando en esta actividad, me le medí. Y recuerdo que si me pregunta por un cliente, hay un señor que amo inmensamente, que es mi compadre, el padrino de mi hijo mayor. Él era propietario de un restaurante que se llamaba El Metro y él fue mi primer cliente. Por ahí empezamos esa parte de comercializar la parte deportiva. Y soy muy agradecido con cada una de aquellas personas que el Señor ha puesto en mi camino y que me ha permitido a través de ellos pues poder efectuar las transmisiones, porque nosotros en el tema de la radio dependemos de los oyentes y lógicamente de nuestros patrocinantes. De ello que estamos conversando, comenzó con la Radio Rubio. La pregunta que quisiera hacer, en esos tiempos, ¿cuál era ese periodista o ese locutor que tanto admiraba? Yo siempre fui un seguidor de la radio colombiana porque no había fútbol profesional en Venezuela, en San Cristóbal, y seguía todas las transmisiones del fútbol colombiano. Cuando yo tenía 7, 8 años, me sabía las alineaciones de todos los equipos del fútbol de Colombia, por escuchar todas las transmisiones, por seguir todos los programas, y era muy seguidor de la cadena Caracol. Ellos tienen un programa llamado La Gran Polémica Nacional de los Deportes, que a mí me encantaba, el resumen que hacían todos los domingos del fútbol profesional, y eso me llevó a tener una admiración muy profunda por los periodistas colombianos, como Hernán Peláez Restrepo, por ejemplo, como Jaime Ortiz Alvear, como Weimer Muñoz Ceballos, César Augusto Londoño, Javier Giraldo Neira, que eran grandes referentes de la radio colombiana a través de Caracol. Y lógicamente el respeto aquí en la ciudad de San Cristóbal por Luis Alfonso Ramírez, que es una persona que tenemos que darle el valor que en efecto merece por su trabajo profesional, y un hombre que me marcó, y seguramente una apreciación que él dio sobre mí me terminó marcando enormemente, Carlos Alvear Sarmiento, y le cuento la anécdota con él. En el año 84 yo empiezo a trabajar con Radio Rubio, y siendo una ciudad pequeña, una emisora pequeña, a mí me invita Carlos Alvear Sarmiento y don Gregorio González Lovera a transmitir la Vuelta al Táchira del año 85 por Ecos del Torbes, que era, para llamarlo de alguna manera, ese gran monstruo de la radio tachirense y de la radio venezolana. Yo trabajo con Ecos del Torbes a Vuelta al Táchira, Héctor Orrego Caballero, Rubén Darío Arcila, Héctor Palao, Rodrigo Vázquez Valencia, grandes periodistas colombianos que venían de RCN a transmitir con nosotros. Y cuando estábamos en el desarrollo de la Vuelta, me dijo Carlos Alvear que yo por qué no seguía vinculado con Ecos del Torbes. Y yo le di una respuesta que me salió del corazón y que lo marcó a él y me marcó a mí, porque yo le dije: yo no puedo ser desagradecido con la persona que me dio la oportunidad. Y Eleazar me prestó a Ecos del Torbes para que yo transmitiera la Vuelta con Ecos del Torbes, pero yo no le puedo pagar de esa manera. Yo voy a regresar a Radio Rubio. Recuerdo que él me abrazó y me dijo: a usted le va a ir muy bien en la vida porque tiene algo fundamental del ser humano, que es la gratitud. Y eso lo marcó a él y me marcó a mí. Y es un recuerdo realmente que siempre tengo muy presente. Mencionando esa trayectoria en coberturas deportivas, ¿cuál ha sido la de mayor experiencia y desafío? Pues yo le voy a decir algo que es muy importante, Manuel. Usted me invita a esta entrevista y yo vengo con el nerviosismo característico del profesional. Porque el día que nosotros perdamos esas maripositas, ese nerviosismo, es porque hemos perdido la pasión por lo que hacemos. Entonces, para mí, todos los programas y todas las transmisiones puede ser la última transmisión, y mi responsabilidad es como la primera. No es que voy a ponerle una etiqueta a X evento. Lógicamente que hay transmisiones muy importantes. Uno se prepara muy bien para la Vuelta al Táchira, por ejemplo, que es mi gran pasión. Yo hice mi tesis de grado sobre la Vuelta al Táchira. He tenido la oportunidad de cubrir eventos a nivel internacional. Yo tuve la responsabilidad de ir a
a la Copa América con Ramón Alberto Maldonado y transmitir para más de 40 emisoras de habla hispana de los Estados Unidos en el año 95 en Uruguay. Pero le insisto, cada programa, cada transmisión para mí tiene una gran responsabilidad, tiene un gran compromiso y cada una lo asumo con esa ética, con esa pasión, con ese fervor, con esas ganas y con esa responsabilidad. Hay algo que me llena de bastante curiosidad. Mencionó la tesis, investigando para esta entrevista, año 91, 92 y 93, la Vuelta al Táchira pasó a ser en el mes de septiembre. Y su tesis fue porque hicieron en unas fechas que no terminó dando los resultados que esperaban. ¿Fue esa tesis suya la que inspiró a que la Vuelta al Táchira se hiciera en el mes de enero? No, le hago una pequeña corrección, 92, 93 y 94. La Vuelta al Táchira siempre se hizo en el mes de enero hasta el año 91, que fue la vuelta que ganó Ángel Yesid Camargo, pero la organización de la Vuelta consideraba que había muchos problemas de hotelería, que no se le daba la trascendencia a la Vuelta, que los ciclistas no venían bien preparados, y eso lo llevó a efectuar el cambio de fecha para el mes de septiembre, y fue un fracaso a nivel deportivo, a nivel comercial, a nivel de acompañamiento del público, y esa situación fue la que me llevó a mí a realizar mi tesis de grado, demostrando a través del estudio que se hizo, de la investigación correspondiente, que era un fracaso la realización de la Vuelta en el mes de enero. Y en el año 95 la Vuelta volvió a su mes natural. Decir que fue por mi tesis, no. La organización también consideró que había sido errado el cambio de fecha y por eso regresó a su mes original. Bien me mencionaba que todo trabajo, así sea hasta esta entrevista, lo hace con pasión, lo vive con esa misma intensidad. ¿Ha obtenido el alcance en estos años de trayectoria y en este día a día como lo esperó desde el primer día? Lo que pasa es que hay que dimensionar lo que uno hace de diferentes ópticas, ¿no? Porque si, por ejemplo, mi mirada es una mirada económica, entonces voy a medir es de acuerdo a la ganancia que haya obtenido. Si lo que yo pretendía es la fama, no. Yo realmente he hecho esto porque es lo que me gusta, porque es lo que me apasiona, porque es mi razón de ser. Yo lo único que he hecho en mi vida es hablar, porque estudié, me preparé para ser locutor, para ser licenciado en comunicación social. Ahora pues cumplo un rol que para mí es el más importante a nivel espiritual, a través de lo que el Señor me ha permitido en la proclamación de la palabra, me dio el don de consejo, el don de predicación de palabra, y eso es lo que hago. Pero decir, alcancé la meta, yo creo que todos los días nosotros estamos aprendiendo, todos los días nos llevamos enseñanzas, uno no puede creer que todo lo sabe. Yo cada día, y lo digo con toda sinceridad, puedo entender cuando realmente entramos en la profundidad de los hechos, del saber aquella frase tan reconocida, lo único que sé es que no sé nada. Cada día aprendemos más, cada día tenemos que admirar a los jóvenes por su capacidad, porque le aprendemos a los jóvenes, porque no estamos a la altura de los jóvenes en materia de tecnología. Entonces, responder que si mi meta fue lograda, yo sigo insistiendo en este tema hasta el último día de mi vida, que el Señor me vaya llevando y que vaya disfrutando lo que hago en cada instante. Ya que lo lleva al tema de la tecnología, ¿qué ventajas y desventajas le ve a la actualidad del periodismo? La tecnología, como todo, tiene sus dos miradas, la positiva y la negativa. Sin ninguna duda que nosotros tenemos el mundo en nuestras manos, sin ninguna duda. Yo siempre le digo a mis hijos, con los que comparto constantemente, y a mis amigos cercanos, que cuando veíamos un partido del fútbol italiano, por ejemplo, transmitían el fútbol italiano los fines de semana, yo no estaba muy preparado para ver un partido, porque eso no era el plato de todos los días. Ver la selección brasilera era una locura. Ahora uno se da el lujo de escoger lo que uno quiere ver. Uno se hace el lujo de desechar y de escoger lo que uno quiere ver. Entonces todos los adelantos tecnológicos nos han permitido tener el mundo en nuestras manos, herramientas para conocer fácilmente lo que pasa en cualquier lugar.
ya no es necesario caer en discusiones. A mí me causa mucha risa porque de repente alguien empieza de terco a insistir con un tema. Yo le digo simplemente revise y tenga el dato a la mano sin necesidad de discutir con nadie. Yo no voy a discutir contigo sobre determinado jugador si fue tal fecha, si marcó el gol, no, pues busquemos, nos metemos en Google y revisamos y ahí tenemos toda la información. Eso es muy positivo. ¿Qué es lo negativo? Que por ejemplo hemos perdido algo fundamental del ser humano, que es la comunicación persona a persona, el mirarnos a la cara. La misma tecnología también nos ha llevado dentro del facilismo a caer en el conformismo y en la comodidad, porque todo lo tenemos en la mano. Antes las herramientas eran mucho más complejas y ahí hay que buscar la información de otra manera. Pero como el mundo va tan acelerado, lógicamente que hay que utilizar estas herramientas y aprovecharlas al máximo. ¿Me podría dar un consejo dentro de su experiencia? ¿Cómo aborda a sus entrevistados? ¿Cuál es su estrategia para abordarlo? Yo creo que la esencia fundamental es primero hablar de lo que uno sabe. Yo siempre le digo a mis hijos, usted no pretenda ser protagonista y hablar de algo que no sabe, porque termina siendo el ridículo. Entonces, saber qué dominamos y qué no dominamos. Primero, respeto, el respeto. Estoy entendiendo con el paso de los años que el entrevistado, el deportista o el entrevistado en cualquier área, es un ser humano que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene madre, que tiene padre, que tiene hermanos. Entonces lo primero el respeto hacia esa persona y preguntar sin mala intención, sino siempre preguntas que lógicamente sean constructivas y que en efecto sea lo que el oyente quiere escuchar. Hay algunos que creen que por ser agresivos, entonces tienen carácter. No, el carácter es dominarse uno mismo. Ese es el carácter, esa es la templanza, saberse uno dominar. Entonces hay algunos que son vulgares, que son groseros y creen que se la están comiendo porque ellos sí tienen guáramo para hacer determinadas preguntas. No, eso no es periodismo. El periodismo tiene que ser respetuoso y lógicamente uno hablar de lo que sabe y buscar esa pregunta que realmente le interese al oyente. Como mencionaba, estudiando un poco la carrera del profesor Jesús Ortiz, en otro medio dio una declaración de que su primera entrevista fue al Patón Bausa. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue algo muy hermoso porque se hizo una copa llamada Ciudad de San Cristóbal en el mes de febrero del año 1984. Estamos hablando ya de más de 40 años. Eso fue el 5 de febrero, una copa donde participó Junior de Barranquilla, Municipal de Perú, Deportivo Táchira y Atlético San Cristóbal. Y nos correspondió transmitir los partidos y jugaba Junior, que era dirigido por José Baraca, y en ese equipo estaba Patón Bausa, que luego fue campeón de Copa Libertadores con San Lorenzo de Almagro, con Liga Deportiva Unitaria de Quito, fue técnico de la selección de Argentina, y él era jugador, y al primero que me encuentro cuando arranca la transmisión a través de Radio Rubio es al Patón Bausa, inmediatamente lo abordé. Fue para mí algo muy conmovedor porque yo tenía un conocimiento muy profundo del fútbol colombiano por todo lo que le he comentado, que seguía mucho la liga en Colombia y eso me permitió pues hacer mi primera entrevista y llenarme de mucho gozo y de mucha alegría porque sabía perfectamente que ese era el camino que el Señor me había marcado. ¿Continúa con ese seguimiento a la liga colombiana? Lógicamente que tengo la obligación de hacerlo como periodista, de estar enterado de lo que ocurre para poder hablar con propiedad, pero no de la misma manera. No, yo tengo que ser muy claro que ya estoy, le insisto, en otra parte de mi vida. Yo creo firmemente que la vida son ciclos, que la vida son etapas, que son momentos. Sigo en mi carrera hasta el último día, hasta que el Señor me lo permita. Él es el que marca el camino de uno como ser humano. La vida nuestra está en las manos del Señor, pero ya tengo otras actividades que cumplo a las que le dedico más tiempo. ¿Cómo evalúa el periodismo deportivo actual, el venezolano? Yo creo firmemente que como en toda carrera, ¿no? Hay profesionales muy serios, profesionales muy capaces, hay otros que no tienen la misma conducta, la misma ética, el mismo profesionalismo, hay otros que producto de lo que ha sido su formación pueden tener un resentimiento en su corazón y la palabra dice claramente que la boca expresa lo que hay en el corazón. Entonces, en la viña del Señor hay de todo y eso a uno no le tiene por qué sorprender.
hoy con los jóvenes, nuestra generación, a veces con las redes sociales queremos llevar la veracidad y la noticia tan rápido. ¿Cuál consejo le da a ellos? Porque a veces se caen en falsas noticias. Siempre el periodista debe tener como premisa fundamental corroborar la información. Entonces uno en el área de trabajo pues tiene diferentes fuentes, fuentes informativas que uno no revela, y uno busca a través de esa fuente que va ganando la credibilidad precisamente por la información que le pueda entregar. Uno hace la investigación que corresponde, pero tiene que corroborar esa información, porque es muy importante cuando hay una persona que gana credibilidad y la gente dice, si lo dijo fulano de tal, es así. La credibilidad es algo que no es fácil de ganar, que se necesita perseverancia, seriedad, mucha ética, mucho profesionalismo, mucha honestidad a la hora de transmitir la información, pero que se puede perder con mucha facilidad. Entonces, y es difícil recuperarla. Eso es como recuperar la confianza a nivel matrimonial cuando se cometen errores. Entonces, ¿cuál es el consejo? Indiscutiblemente que todo se aborde con mucho profesionalismo, que no nos afanemos por el tubazo, por la primicia, que no nos desesperemos, porque hoy en día es muy fácil investigar. El tema no es entregar primero la información, sino cómo le entrego. Porque vamos a suponer, nosotros llegamos a un programa deportivo y vamos a hablar del Mundial de Clubes. La gente conoce qué pasó en tal partido, conoce el resultado, pero la gente quiere escuchar es el análisis, cómo se habla del partido, la menudencia del juego, los detalles, el desarrollo, la apreciación que uno tenga, la opinión que uno pueda expresar. Ahí está, ahí yo creo que está la clave. Entonces, como consejo y recomendaciones, primero hacer las cosas con mucha pasión, con mucho sentimiento, con ganas y con un profundo respeto por quienes nos escuchen. También quisiera conocer cómo ha logrado mantener su reconocimiento con los cambios en los medios de comunicación, con cómo se ha mantenido también Jesús Ortiz, Deporte Total, con esto de la llegada de los influencers, que a veces pues ha sido también algo que siento que ha opacado un poco lo que ha sido la veracidad que sí trae el periodista, la credibilidad y como bien lo dice usted, el deber de estar bien informado. Lo que pasa es que en el tema deportivo de la radio del Táchira, yo creo firmemente que es un fenómeno. Esto es un fenómeno social. Lo que pasa con el fútbol, lo que pasa con el ciclismo. Esto es una religión. Entonces, de repente puede tener una incidencia mayor en otro lugar. Pero en San Cristóbal, la gente y en el estado Táchira como tal, la gente quiere saber qué pasa con su Deportivo Táchira. La gente quiere saber las informaciones del fútbol, del deporte en forma general. Y yo creo firmemente que el agua, una gota de agua no rompe la piedra por la fuerza con la que cae, sino por la perseverancia. En el caso de Deporte Total es un programa que salió al aire el 25 de septiembre de 1989. Estamos próximos a cumplir 36 años. Entonces ya es algo que está en el corazón del oyente, del radioescucha. Ya hablar de Oscar Giovanni Castro, de Jesús María Ortiz, es hablar de dos hermanos que siempre han trabajado juntos. Al lado pues tenemos a Ojo Almantilla, a Wolfan Oliveros, ahora mi hijo Kevin Jesús, que también es licenciado en comunicación, mi hijo mediano, la presencia de Jesús Enrique Cárdenas. Pero esa yunta, esa llave que nos ha permitido la vida, que nos ha permitido el Señor, pues nos ha llevado a tener un reconocimiento radial en el que hay una aceptación y donde ese tema al que usted hace referencia, yo creo que en nuestro caso poco nos ha, no creo que nos haya perjudicado en ese tema. Cada quien tiene su terreno, cada quien tiene su área, eso se le respeta y se le valora, pero yo creo firmemente en los dones y carismas que son muy especiales que Dios le concede a cada hijo. ¿Qué significa para usted la Vuelta al Táchira? La Vuelta al Táchira es sentimiento, es pasión, es recordar mi niñez. Yo me hice muy aficionado a Nicolás Reitler y Nicolás nunca pudo ganar la Vuelta. 5 veces fue subcampeón de la carrera y cuando entrábamos ya en la última parte de la competencia y recuerdo que Ecos del Torbes ponían la transmisión El Brisa del Torbes, tierra tachirense, ya despidiendo la carrera, inmediatamente empezaba a llorar. Y lloraba porque mi ídolo, a quien seguía,
no había podido ganar la Vuelta al Táchira. Con el paso de los años pues, hemos tenido una gran amistad con Nicolás. Pero es un evento que identifica al Táchira. A nosotros no nos conocen, nos lo decían en otra entrevista, porque se descubrió el primer pozo petrolero en nuestro estado. No, no, a nosotros nos conocen a nivel internacional por la Feria de San Sebastián, por la Vuelta al Táchira y por el Deportivo Táchira. Y los muchachos de hoy en día no saben que en el año 77 San Cristóbal fue sede del Campeonato del Mundo de Ciclismo. En San Cristóbal se despidió al Caníbal Eddy Merckx, el más grande ciclista de la historia. En San Cristóbal se retiró Daniel Morelón, 7 veces campeón del mundo de pista. En San Cristóbal inició su carrera Nakano, 11 veces campeón mundial de pista. Entonces, nosotros tenemos recuerdos que nos relacionan y que nos llevan al sentimiento, a la pasión de manera plena y total. Eso pasó hace muchos años. Entonces, la Vuelta al Táchira, aunque hoy en día no tenga para mí la misma efervescencia, por lo que le he explicado, porque han pasado los años, pero la Vuelta al Táchira es sinónimo indiscutiblemente de proyección del Estado, de imagen del Estado, de una carrera que nos ha hecho nosotros muy representativos en el país y fuera del país, porque estamos hablando de un eslogan que se le asignó y que es así: la Vuelta Gigante de América, la Vuelta Grande de América. ¿Y el significado que tiene el Deportivo Táchira? Es de la misma forma, es una pasión, lo digo, es una religión para nosotros. El Deportivo Táchira ha podido proyectar la imagen de muchos, ser reconocidos también a nivel internacional. Nosotros hicimos una evaluación en la universidad con Oscar Giovanni Castro y con Ramón Alberto Maldonado, y en aquel momento haciendo un estudio proporcional de la cantidad de habitantes que tiene San Cristóbal a nivel de las ciudades de Sudamérica, y San Cristóbal podía estar entre las 3, 4 o 5 plazas más importantes del fútbol sudamericano. No estoy hablando de Venezuela, ¿no?, que es la plaza más importante del fútbol sudamericano. Y la gente puede decir, no, pero en un partido en el Maracaná se pueden meter 70.000 personas. Sí, pero estamos hablando de una ciudad de cuántos millones de habitantes. En un partido Boca River entran tantas personas. ¿Cuántos millones tiene Buenos Aires? Proporcionalmente hablando, San Cristóbal es una de las plazas más importantes del país, y eso gracias a un Deportivo Táchira que es sentimiento y orgullo para cada uno de los tachirenses. Ya que mencionamos la Vuelta al Táchira y también al Deportivo Táchira, también me gustaría conocer su consejo a las nuevas generaciones que quieren trabajar en el comentario deportivo. Ayer estaba viendo un programa con mi esposa proliferaron mucho en los lagos de Miami, en las lagunas, muchas pitones, muchas culebras, y hay que matarlas lamentablemente porque están acabando con otro tipo de animales y se genera el desequilibrio ecológico. Y yo me impacto viendo a aquellos hombres que hacen ese trabajo. Me impacto porque uno le huye a la culebra. Ellos buscan la culebra para poderla atrapar, no con el ánimo de hacer daño, sino tratar de manejar ese equilibrio ecológico. Y conversamos con mi esposa y yo le decía, es increíble los dones que Dios le da a cada ser humano. Todos somos distintos. Entonces, lo primero, para uno poder hacer un trabajo, le tiene que gustar lo que uno hace. Le tiene que gustar lo que uno hace. Yo siempre pongo un ejemplo de un sacerdote, amigo, él ya partió la presencia del Señor, y el padre de él quería que él fuera médico, y él entró a la universidad, estudió medicina y se graduó de médico. Y el día que se graduó le entregó el título al papá y le dijo, he cumplido lo que usted quería, pero ahora me voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, y entró al seminario y se ordenó como sacerdote. Entonces, lo primero es que yo tengo que hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, no para complacer al otro, no, porque esta carrera me da estatus, me da posición social, me da posibilidad económica. Ese es un grave error, porque voy a ser un triste médico, un triste abogado, un triste periodista, un triste ingeniero. Si yo hago lo que a mí me apasiona, voy a ser feliz. Y la clave del ser humano es vivir en paz y con felicidad. Para conocerlo también, desde su óptica, ¿cómo ve a la selección Venezuela actual y si considera que va a estar en el repechaje? Venezuela, yo creo en este momento que es la 7ª selección de Sudamérica, la 7ª selección. Estamos por debajo de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay y de Ecuador. Venezuela en este momento está por encima de Chile,
de Perú y de Bolivia. Yo llegué a tener dudas con la clasificación de Venezuela, porque aunque clasifican 6 de manera directa y el séptimo va al repechaje, lo único que me generaba cierta incertidumbre y cierta duda, y llegué a pensar que no se iba a lograr, es el hecho de que Bolivia aprovecha la altura de la ciudad del Alto, donde para mí la FIFA cometió un gravísimo error. Es inhumano poder jugar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros lo hemos explicado en el programa. Una cosa es que haya un asentamiento de algunos habitantes en un lugar determinado, y otra cosa es que se juegue una actividad deportiva a un nivel máximo. Eso es un peligro, porque una persona puede vivir a 4.000 metros sin ningún problema. Tienen mayor capacidad de respiración porque tienen mayores glóbulos rojos, mayor hemoglobina, oxigenan mejor, etcétera, etcétera. Pero correr en la altura a más de 4.000 metros en la máxima exigencia es un riesgo. Yo espero que no pase nada negativo para que la FIFA y la Conmebol tomen determinaciones sobre este caso. Entonces, es una ventaja fisiológica que tiene la selección boliviana, y eso era lo que a mí me generaba dudas. Pero Bolivia cae con Venezuela, Venezuela gana el partido que tiene que ganar, ya se ha marcado una pequeña diferencia, y eso nos genera a nosotros una posibilidad. ¿Que es fácil? No, porque nos quedan partidos difíciles, tenemos que ir a enfrentar a Argentina, tenemos que enfrentar a Colombia. Ojalá que Colombia llegue clasificado a ese último partido para que Venezuela tenga la mesa servida con mayor posibilidad. Entonces estamos ahí a la expectativa, pero hay que decirlo, si de 10 selecciones clasifican 7 y no entramos, la verdad que tenemos que efectuar un análisis muy profundo de lo que está ocurriendo con el fútbol venezolano. ¿Cómo ve el fútbol venezolano, ya que lo mencionó? Creo que el fútbol venezolano en este momento pues está afectado por un tema de situación económica del país. Eso afecta a todas las áreas. A mí me causa mucha risa cuando escucho colegas, amigos, diciendo que el Deportivo Táchira debe traer un delantero de tal equipo que puede ganar 20 o 25 mil dólares. Eso no es posible hoy en día en el fútbol venezolano. Eso ocurría en épocas anteriores, cuando el dólar era 4.30, y lógicamente que había mayor acceso a jugadores de mayor connotación, de mayor jerarquía. Hoy en día tenemos que, como dicen popularmente, arroparnos hasta donde alcanza la cobija. Entonces la situación económica que afecta a todos ha afectado también a nuestro fútbol. Pero hay algo que es importante, que como es muy apetecible el mercado internacional, entonces los jugadores nuestros están saliendo muy jóvenes, y eso le quita jerarquía a nuestra liga. Porque hay un talento, un muchacho que apenas se está pintando, y inmediatamente le ponen el ojo y se lo llevan a una institución, a cualquier equipo, en cualquier país, va a ganar mucho más plata que en el nuestro. Entonces eso ha afectado sin ninguna duda el rendimiento de la liga, y por eso nos ha costado tanto competir a nivel internacional. Muchas gracias, licenciado. Ya para hacer la última pregunta, y me quiero despedir con esto, quiero que me dé el significado para usted de Dios y un mensaje para todos que tenga las palabras de Jesús Ortiz desde el lado de Proverbio y Vida, me corrige. Fundación Verbo y Vida. Fundación Verbo y Vida. Y disculpe que lo interrumpa acá. Es que hay alguien que le quiero dedicar también esta entrevista, y es a mi abuela. Ella fue muy amiga del señor Ali y de la esposa de él. Entonces ella lo escucha a usted. Cuando la vuelta al Táchira usted la realizaba también por sinergia, le encantaba ese momento que usted hacía la oración. Y cada vez que usted menciona a Dios, mi abuela es muy oyente de sus palabras. Entonces por eso me quiero despedir de esta entrevista con esas palabras suyas. Me quebranta porque primero el señor Ali y la señora Isidra son los abuelos de la esposa de mi hijo Kevin, que hace pocos días dio a luz, hace exactamente 8 días. Y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño como guías espirituales, como personas que me han ayudado en este crecimiento. Dios es la esencia de la vida. Dios es la razón de ser. Dios es nuestro motor. Con Él todo, sin Él nada. Hay una cita de la palabra de Dios que siempre las comparto con mi familia para que entendamos la dimensión del Señor. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Lo pongo en contexto. Dice el Señor que Él es la vid verdadera, el Padre es el viñador, nosotros somos sus sarmientos.
Y si no estamos unidos a la vid fecunda que es Cristo resucitado, seremos como ramas que caen y se secan, y solamente daremos frutos en abundancia si estamos unidos a Él. Nos va a decir el Salmo 127, si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigila el centinela. Y segunda de Macabeos 15:21, el Señor es el que concede la victoria a los que la merecen. Y va a redondear Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que es mi fortaleza. Entonces, ¿qué es Dios? Todo, absolutamente todo. Yo estoy convencido que respiramos porque Él lo permite, hablamos porque Él lo permite, caminamos porque Él lo permite. Lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, es obra del amor y de la misericordia de Dios. Y en todo lugar lo voy a proclamar, en todo lugar lo voy a anunciar como la buena noticia. Y por eso le decía que mi vida fue el deporte, mi vida fue la radio, pero hoy para mí lo más importante es anunciar a Cristo como el único camino, la única verdad, la única vida, anunciar a Cristo como el Salvador de la humanidad, entender que no debemos tener miedo. El Evangelio de Mateo termina en el capítulo 28, versículo 20, diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Santa Teresa, solo Dios basta, solo Dios es suficiente, solo Dios es necesario. Entonces, Dios es la razón de ser, es el creador del cielo, de la tierra, de los mares, de todo lo que lo llenan. Es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro hermano, es nuestro psicólogo, psiquiatra, es nuestro médico, es nuestro abogado, porque es el buen pastor que provee todo lo que necesitamos, que nos cuida, que nos defiende del enemigo malo, que está siempre a nuestro lado, que está siempre dispuesto a bendecirnos y que lógicamente nos está esperando en la eternidad con los brazos abiertos para que disfrutemos durante toda la eternidad en la plenitud de su amor y de su presencia. Muchas gracias, licenciado Jesús Ortiz. Estuvo hoy con nosotros en Voces Deportivas. En el máster estuvo César Cruz, mi persona, Manuel Enrique Pineda. Espero hayan disfrutado de esta entrevista. Desde San Cristóbal, la ciudad cordial, genera su señal, La Nación Radio. Siempre en el corazón del Táchira.